cuando mi hijo Javier me tiró al suelo de mármol del salón y gritó: «Esta casa ya no es tuya, vieja». Supe que había perdido al niño que crié, pero lo que él no sabía es que yo había guardado un secreto durante 30 años y le daría una lección que jamás olvidaría. Pero antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Isabel, tengo 68 años y el pelo completamente blanco. Llevo los últimos 6 meses durmiendo en un cuartucho de 2 por 3 metros en la parte trasera de mi propia casa. La casa que compré con el sudor de 40 años de trabajo como costurera en el casco viejo de Bilbao. El olor a moho me acompaña desde que me levanto hasta que me acuesto. La ventana no cierra bien, y en las noches frías de Vizcaya, el viento entra como un cuchillo cortándome la piel. Esta mañana me he despertado con hambre. No como nada decente desde hace 2 días. Ayer solo bebí agua con azúcar. Me duele el estómago, pero no es solo el hambre física lo que me mata. Es el hambre de dignidad, de respeto, de ser tratada como una persona dentro de mi propia casa. Esperé hasta oír el ruido del coche de mi hijo al marcharse. Él y su esposa, Beatriz, siempre salen los sábados de compras al centro comercial. Es mi única oportunidad. Salí del cuartucho con cuidado, pisando despacio para no hacer ruido. Crucé el pequeño patio y entré por la puerta de la cocina. El frigorífico estaba lleno. Jamón ibérico, queso manchego, fruta fresca, yogures importados. Todo lo que yo solía comprar cuando esta casa aún era mía de verdad. Cogí una loncha de queso y me la comí allí mismo, de pie, temblando, no de frío, sino de vergüenza. ¡Qué absurdo es este! Una mujer de 68 años robando comida en su propia casa. Cogí 2 plátanos y un trozo de pan. Iba a guardármelo en el bolsillo del delantal cuando oí que la puerta se abría. El corazón se me disparó. Han vuelto pronto. Intenté correr hacia el cuartucho, pero Javier ya estaba en la cocina. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz era fría como el hielo. Yo tenía hambre. Hijo, no tienes permiso para entrar en la casa principal. ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Me arrancó el pan de la mano. El plátano se cayó al suelo. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero no las dejé caer. No iba a darle esa satisfacción. Javier, por favor, solo quería comer algo. Tienes la comida que Beatriz te prepara cada día. No vengas aquí a coger las cosas sin autorización. Las cosas que él mencionaba eran restos, literalmente las sobras de su cena, guardadas en un viejo tupper de plástico que Beatriz dejaba en la puerta de mi cuartucho, como si yo fuera un perro callejero. Hijo, esta casa es mía. Yo la compré. Fue lo peor que pude decir. El rostro de Javier se enrojeció. Se acercó y, por primera vez en 35 años, tuve miedo de mi propio hijo. Te equivocas, gritó, haciéndome retroceder hasta chocar con la encimera. Firmaste la escritura de donación hace 3 años. Esta casa nos pertenece a mí y a mi esposa. Vives aquí por caridad, una caridad que empiezo a lamentar haberte ofrecido. Yo no sabía lo que estaba firmando. Dijiste que era para facilitar las cosas cuando yo muriera, para no tener problemas con el impuesto de sucesiones. Y firmaste. Tu firma está ahí, ante notario. La casa es nuestra. Beatriz apareció en la puerta de la cocina, impecable como siempre, el pelo liso, las uñas perfectas, un vestido de marca. Me miró con ese desprecio que ya conocía también. Cariño, ¿qué está pasando?, preguntó. Pero ya lo sabía. Siempre lo sabía. He pillado a la vieja robando comida otra vez. Vieja. Me llamó vieja. No mamá. Vieja. Isabel, dijo Beatriz, pronunciando mi nombre como si fuera una plaga. Ya hemos hablado de esto. Tienes tu espacio ahí detrás. No puedes invadir nuestra intimidad. Esta es nuestra casa ahora. Solo quería comer. Ya comes. Te damos comida todos los días. Sobras. Me dais sobras. Beatriz suspiró como si yo fuera una niña testaruda. No seas desagradecida. Hay mucha gente de tu edad viviendo en la calle. Tienes un techo. Tienes comida. Deberías dar las gracias. Agradecer. Quería que le diera las gracias por vivir encerrada en un cuarto minúsculo, comiendo restos, con la prohibición de entrar en la casa que yo misma había construido ladrillo a ladrillo con mi trabajo. Volví al cuartucho. Cerré la puerta por dentro con el pestillo y me derrumbé en la cama estrecha. Miré el techo agrietado. Una araña tejía su tela en una esquina. Al menos ella tenía la libertad de ir y venir. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo he dejado que esto suceda?
Cerré los ojos y recordé el día que compré esta casa. Tenía 43 años. Acababa de recibir una pequeña herencia de mi madre, un terreno en el pueblo que nos dejó a mi hermano Alejandro y a mí. Vendimos el terreno y repartimos el dinero. Con mi parte, compré esta casa de 3 habitaciones en un buen barrio de Bilbao. Javier solo tenía 10 años. Lo recuerdo corriendo por el jardín gritando de alegría. «Nuestra casa, mamá. Nuestra casa». Mi exmarido nos había abandonado cuando Javier tenía 5 años. Crié a mi hijo sola, cosiendo hasta la madrugada, aceptando cualquier encargo, vestidos de fiesta, uniformes escolares, arreglos de ropa. Mis dedos sangraban de tanto coser, pero no paraba. Javier se licenció y consiguió un buen trabajo en una empresa de logística. Fue entonces cuando conoció a Beatriz. Era la secretaria del director. Guapa, bien vestida, ambiciosa. Desde el primer día que la conocí, sentí algo extraño, pero Javier estaba enamorado. Se casaron cuando él tenía 28 años. Al principio vivieron en un piso de alquiler. Yo ayudaba como podía, les mandaba comida, les prestaba dinero cuando lo necesitaban. 3 años después, Beatriz se quedó embarazada. Tuve la esperanza de que un bebé nos uniera, pero ocurrió lo contrario. Mamá me dijo Javier un día, necesitamos más espacio. El piso se nos ha quedado pequeño para el bebé. Hemos pensado, tú vives sola en esta casa enorme. ¿Qué tal si nos mudamos aquí? Sería temporal, hasta que juntemos dinero para comprar nuestra propia casa. Temporal. Esa palabra debería haberme alertado, pero estaba tan feliz con la idea de tener a mi hijo y a mi nieto viviendo conmigo que acepté al instante. Se mudaron cuando nació mi nieto, Mateo. Al principio fue maravilloso. Yo ayudaba a cuidar del bebé, mientras Beatriz volvía al trabajo. Cocinaba, limpiaba, lo hacía todo con gusto. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Beatriz empezó a quejarse de mi intromisión. Decía que mimaba demasiado a Mateo, que cocinaba comida de viejos, que a nadie le gustaba, que mi ropa era una vergüenza cuando recibían visitas. Javier siempre se ponía de su lado. Mamá, intenta entenderlo. Beatriz está estresada con el trabajo y el bebé. Sé más comprensiva. Y lo fui. Fui comprensiva cuando me pidió que no cocinara más, porque prefería hacer ella la comida. Fui comprensiva cuando sugirió que tal vez debería quedarme más en mi habitación cuando tuvieran visitas para no agobiar. Y fui comprensiva estúpida, en realidad cuando Javier apareció con aquellos papeles hace 3 años. Mamá, tenemos que hablar de algo importante. El abogado de la empresa me ha explicado que si te mueres sin haber hecho la donación de la casa, el papeleo de la herencia será un infierno. Impuestos altísimos, burocracia, podría tardar años en poder venderla o hacer cualquier cosa. Lo mejor es que hagas la donación en vida. Así, cuando te vayas, todo estará ya resuelto. Hablaba con tal naturalidad de mi muerte, que llegué a reír nerviosa. Hijo, no pienso morirme tan pronto. Ya lo sé, mamá, pero más vale prevenir, ¿no? Tú firmas esto, lo llevamos al notario, y todo queda arreglado. Tú sigues viviendo aquí como si nada, pero legalmente la casa pasa a ser mía. Es solo un papel. No cambia nada en la práctica. No cambia nada. Esa fue la mentira que me tragué. Firmé. Fui a la notaría con Javier y Beatriz. Firmé los papeles. Pagué las tasas con el dinero de mi propia pensión. El notario me preguntó si estaba segura, si entendía lo que estaba haciendo. Miré a Javier y él sonrió. Es por tu bien, mamá. Dije que sí, que estaba segura. Durante unos meses, realmente nada cambió. Yo seguía con mi rutina, cuidando de la casa, del jardín. Pero al cabo de un año, Beatriz empezó con las sugerencias. Isabel, ¿no crees que tu dormitorio sería una suite perfecta para Mateo? Está creciendo, necesita su espacio. Podrías mudarte al cuartito de atrás. Es más acogedor, más tranquilo. Me resistí al principio. Aquel era mi dormitorio desde hacía 25 años. Pero Javier se puso de su lado. Mamá, no seas egoísta. Es solo una habitación. Mateo necesita espacio para estudiar. Me mudé. El cuartito del fondo había sido un trastero de herramientas. Olía a pintura vieja y a moho. Lo limpié como pude. Coloqué mi cama estrecha allí. Lloré toda la noche aquel primer día. Luego le tocó el turno a la cocina. Isabel, ya no tienes edad para estar cocinando. Puedes hacerte daño. Es peligroso. Deja que me ocupe yo. Lo dejé. Dejé de cocinar. Después fue el salón. Isabel, cuando tenemos visitas, ¿podrías quedarte en tu cuarto? Es que nuestros amigos se sienten incómodos contigo cerca. Incómodos. Yo causaba incomodidad.
Y entonces, hace 6 meses, Beatriz llamó a la puerta de mi cuartucho una mañana de sábado. Isabel, tenemos que tener una conversación seria. Javier y yo hemos decidido que a partir de ahora no puedes circular libremente por la casa. Este es nuestro espacio privado. Tú tienes tu cuarto ahí, tienes un aseo. Te dejaremos la comida en la puerta todos los días, pero tienes que respetar nuestra intimidad. ¿Cómo que no puedo circular por la casa? Esta es mi casa. Era, ahora es nuestra. Firmaste los papeles, ¿recuerdas? Legalmente, esta propiedad nos pertenece a Javier y a mí. Vives aquí porque te lo permitimos. Fui a buscar a Javier. Estaba en el salón viendo la tele. Hijo, Beatriz dice que ya no puedo salir del cuartucho. Eso no puede ser verdad. Ni siquiera apagó la televisión. Mamá, la casa es nuestra ahora. Tienes que entenderlo. Te dejamos vivir aquí gratis. No pagas alquiler. No pagas facturas. Lo mínimo que puedes hacer es respetar nuestro espacio. Pero soy tu madre. ¿Y qué? ¿Eso te da derecho a invadir nuestra intimidad? Madura, mamá. Ya eres vieja. Aprende a quedarte en tu rincón. Vieja. De nuevo esa palabra. Del hijo que llevé en mi vientre. Del hijo al que amamanté. Del hijo por el que sangré cosiendo noche y día. Desde ese día, vivo encerrada en el cuartucho. Salgo solo cuando estoy segura de que no están. Uso el aseo del lavadero. Rápido. Siempre con miedo a que me pillen. La comida que recibo son restos fríos en táperes sucios. A veces hay trozos de carne. A veces solo arroz seco y lentejas aguadas. He perdido 8 kilos. La ropa me queda grande. Me miro en el espejo roto del baño y no me reconozco. Soy un fantasma de la mujer que fui. Pero hoy, después de ser humillada en la cocina, después de oír a mi hijo llamarme vieja y a mi nuera decir que debería agradecer las obras, algo se rompió dentro de mí. No era tristeza, era rabia. Una rabia fría, calculada, que empezó a hervir en el fondo de mi pecho. Abrí el cajón de la mesilla de noche. Allí estaba el único tesoro que me quedaba, mi viejo móvil, que cargo a escondidas porque Beatriz ya intentó quitármelo. No necesitas móvil, Isabel. ¿A quién vas a llamar? No tienes amigos. Se equivocaba. Tenía un amigo, un hermano. Marqué el número con los dedos temblorosos. Alejandro, soy yo, Isabel. Te necesito. Mi hermano Alejandro llegó 3 días después de mi llamada. Yo estaba tumbada en el cuartucho cuando oí sonar el timbre. Después, voces altas. Reconocí el tono grave de mi hermano cortando el aire como una cuchilla. Me levanté deprisa, el corazón latiendo con fuerza. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía a Alejandro? Unos 2 años, desde que Beatriz sugirió que dejara de recibir visitas porque había demasiado jaleo y necesitaban paz. Eché un vistazo por la rendija de la ventana del cuartucho. Alejandro estaba de pie en el porche. A sus 71 años, mi hermano seguía siendo imponente, alto, el pelo canoso peinado hacia atrás, un traje gris impecable. No venía solo. A su lado, un hombre más joven llevaba un maletín de cuero. Javier estaba en la puerta, bloqueando la entrada. Beatriz, detrás de él, con los brazos cruzados y esa cara de desdén que también se le daba. Tío Alejandro, ¡qué sorpresa! La voz de Javier era falsa, llena de una cordialidad forzada. No sabía que venías a visitarnos. No estoy aquí de visita social. Quiero ver a mi hermana. Mamá está descansando. No es un buen momento. No te he preguntado si es un buen momento. He dicho que quiero ver a Isabel. Ahora. El tono de Alejandro no dejaba lugar a discusión. Llevaba 45 años siendo abogado. Conocía la ley como la palma de su mano y sabía usar la autoridad en su voz cuando era necesario. Javier dudó. Miró a Beatriz, que hizo una mueca pero se encogió de hombros. Está bien. Javier le dejó pasar, pero está en el cuartito del fondo. ¿Cuartito del fondo? Alejandro frunció el ceño. Isabel vivía en el dormitorio principal de esta casa. Las cosas han cambiado, tío. Mamá prefirió mudarse a un espacio más pequeño. Dijo que era más acogedor. Mentira. Una mentira tan descarada que me dieron ganas de gritar. Alejandro no discutió. Entró en la casa, cruzó el salón que yo decoré, donde elegí cada mueble, cada cuadro y fue directo hacia el fondo. El hombre del maletín le siguió. Abrí la puerta del cuartucho antes de que llamara. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi la conmoción en el rostro de mi hermano. Me miró de arriba abajo, mi vestido viejo y descolorido, mi pelo despeinado, mi delgadez enfermiza, el olor a moho que lo impregnaba todo. Isabel, su voz falló. Hola, hermano. Entró en el cuartucho.
Miró a su alrededor. La cama estrecha, el colchón fino con manchas amarillentas, la ventana rota remendada con cinta aislante, la pared con humedades, el olor. Dios mío santo, susurró. ¿Estás viviendo así? No pude responder. Las lágrimas brotaron, calientes y rápidas. Alejandro me abrazó. Hacía tanto tiempo que nadie me abrazaba que me vine abajo. Lloré en su hombro como una niña. Tranquila, hermanita, tranquila. Ya estoy aquí. Me soltó con cuidado, me secó la cara con su pañuelo, y luego se giró hacia el hombre que le acompañaba. David, documéntalo todo. Fotos, video, todo. David sacó una cámara profesional del maletín y empezó a fotografiar. El cuartucho, el colchón, la ventana, el minúsculo aseo con el inodoro agrietado. Alejandro, ¿qué estás haciendo?, le pregunté, reuniendo pruebas. Me llamaste pidiendo ayuda. Estoy aquí para solucionar esto. ¿Pero cómo? La casa está a su nombre. Yo firmé los papeles. Sé que firmaste, pero eso no le da a tu hijo derecho a tratarte como basura. Siéntate aquí, Isabel. Tenemos que hablar. Nos sentamos en la cama. David siguió fotografiando y luego salió para documentar el resto de la propiedad. Cuéntamelo todo, dijo Alejandro. Desde el principio. Y se lo conté todo. Cómo Javier me convenció para firmar la donación. Cómo poco a poco me fueron expulsando de mi propia casa. El cuartucho, las obras de comida, la prohibición de circular libremente, las humillaciones. Alejandro escuchaba en silencio. Pero yo veía la furia crecer en sus ojos. Sus manos se cerraban en puños. Las venas del cuello se le marcaban. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó cuando terminé. Unos 6 meses así, en esta situación extrema. Pero el control empezó hace unos 2 años. ¿Y por qué no me llamaste antes? Bajé la cabeza, avergonzada. Vergüenza. Es mi hijo. Pensé que era culpa mía de alguna manera, que estaba siendo una madre pesada, inoportuna. Beatriz siempre decía eso, que no sabía respetar los límites. ¿Límites? La voz de Alejandro era puro hielo. Isabel, mírate. ¿Cuánto peso has perdido? Unos 8 kilos. ¿Estás enferma? No. Solo con hambre la mayoría de los días. Alejandro se levantó tan rápido que la cama se tambaleó. Se acabó. Esto se acaba hoy. ¿Cómo? La casa está a su nombre. La casa podrá estar a su nombre. Pero en este país hay leyes, y voy a usar hasta la última de ellas. Salió del cuartucho. Fui tras él. Javier y Beatriz estaban en el salón. David estaba fotografiando el interior de la casa, la cocina llena de comida, el salón espacioso, el amplio dormitorio que antes era mío, y ahora se había convertido en la suite de Mateo. ¿Ya has terminado la visita, tío?, preguntó Javier, intentando sonar casual. Sentaos, ordenó Alejandro. Perdona, he dicho que os sentéis, tú y tu esposa. Ahora. Había algo en el tono de Alejandro que hizo que Javier obedeciera. Él y Beatriz se sentaron en el sofá. Yo me quedé de pie junto a la puerta, aún insegura. Alejandro se plantó frente a ellos, alto, imponente, David a su lado, con la cámara aún en la mano. ¿Sabéis quién soy?, empezó Alejandro. Eres mi tío, respondió Javier, confundido. Soy abogado especialista en derecho de familia desde hace 45 años. Trabajé en la fiscalía durante 20 años antes de abrir mi propio bufete. He defendido cientos de casos de violencia doméstica, abuso a personas mayores y apropiación indebida. Y vosotros dos, señaló a Javier y a Beatriz, acabáis de convertiros en mis próximos casos. Beatriz se puso pálida. Javier soltó una risa nerviosa. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de delitos, Javier. Delitos tipificados en el Código Penal. El artículo que castiga el abandono y la exposición a peligro de la integridad y salud física o psíquica de una persona mayor. La pena es de prisión y multa. Nadie ha expuesto a nadie a ningún peligro, se defendió Beatriz. Isabel vive aquí. Tiene comida, tiene un techo. ¿Ah, sí? Alejandro se giró hacia David. Muéstrales las fotos. David puso la cámara en modo de reproducción y les enseñó a Javier y Beatriz las fotos del cuartucho inmundo, del colchón sucio, de la comida en un tupper, de mi aspecto enfermizo. Esto es exponerla, sí, esto es negligencia criminal. Y hay más. Apropiación de bienes de una persona mayor. Forzasteis a mi hermana a firmar una donación bajo coacción psicológica. Firmó por voluntad propia, gritó Javier levantándose. Siéntate, rugió Alejandro. Javier se sentó. ¿Voluntad propia? David, pon la grabación. David manipuló su móvil y una voz empezó a salir del altavoz. Era mi voz,
grabada durante nuestra conversación en el cuartucho minutos antes. Dijo que era solo un papel, que no cambiaría nada, que yo seguiría viviendo aquí como si nada, que solo era para facilitar los trámites de la herencia cuando yo muriera. La grabación continuó. Mi relato completo de las mentiras, las manipulaciones, de cómo me engañaron para firmar aquellos papeles. «Eso es ilegal», chilló Beatriz. «No puedes grabar a alguien sin su autorización». «Sí que puedo». La grabación realizada por uno de los interlocutores en una conversación privada es una prueba legal en un juicio. Isabel me autorizó a grabar nuestra conversación, y esa grabación, junto con las fotos, los informes médicos que voy a solicitar probando su desnutrición y el testimonio de los vecinos que voy a recabar, conforman un caso penal sólido. El silencio que siguió fue denso, pesado. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente Javier, con voz queda. «¿Qué quiero?». Alejandro esbozó una sonrisa fría. «Justicia. Pero voy a darte una oportunidad, una única oportunidad de resolver esto sin acabar en la cárcel. Te escucho. Vais a devolverle esta casa a Isabel. Ahora, eso es imposible», estalló Beatriz. «La casa está a nuestro nombre. Hemos invertido dinero aquí, la hemos reformado». «¿La habéis reformado? ¿Con qué dinero? ¿Con el de quién?», preguntó Alejandro. «Isabel me ha contado que nunca habéis pagado ni un céntimo de alquiler, ni de luz, ni de agua, nada. Ella lo paga todo con su pensión». Era verdad. Hasta hoy, era mi pensión la que cubría las facturas básicas. Javier y Beatriz solo pagaban sus lujos. La televisión por cable premium, el gimnasio, la ropa de marca. Aún así, Javier intentó argumentar. La donación fue legal. Ella firmó. ¿Fue legal? Estupendo. Entonces no te importará cuando presente una demanda de anulación de la donación por vicio en el consentimiento. Artículo 1265 del Código Civil. Y además, una querella por estafa. Artículo 248 del Código Penal. Obtener un lucro ilícito en perjuicio ajeno, induciendo a error mediante engaño bastante. La pena es de 1 a 6 años de prisión. Vi cómo la sangre desaparecía del rostro de Javier. «Estás de farol». «¿Lo estoy? ¿Quieres arriesgarte? Porque te garantizo una cosa, sobrino. Si inicio este proceso, no me detendré ahí. Pediré el embargo de vuestros bienes, pediré daños morales, pediré todo lo que la ley me permita. Y cuando termine, no solo habréis perdido la casa, lo habréis perdido todo: el trabajo, la reputación, la libertad». Beatriz empezó a llorar, no de tristeza, sino de rabia, de frustración por verse acorralada. «¿Y Mateo?», dijo entre lágrimas. «¿Quieres quitarle la casa a nuestro hijo? Vuestro hijo tiene 2 padres. Que trabajen y se compren su propia casa, como hace la gente decente. Isabel compró esta casa sola, cosiendo hasta que le sangraron los dedos. No tenéis ningún derecho sobre ella». Javier me miró. Por primera vez en meses, me miró de verdad. «Mamá, ¿de verdad quieres hacer esto? ¿Denunciarme? ¿Meter a tu propio hijo en la cárcel?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. De verdad quería, sería capaz. Miré a mi hijo. Intenté ver al niño que corría por el jardín gritando: «¡Nuestra casa, mamá!». Intenté ver al adolescente que me abrazaba al volver del instituto. Intenté ver al joven que lloró en mi regazo cuando rompió con su novia de la universidad. Pero no pude. Todo lo que veía era al hombre que me llamó vieja, que me encerró en un cuartucho inmundo, que me dejó pasar hambre, que destruyó mi dignidad ladrillo a ladrillo. «Sí», dije. Mi voz no tembló. «Sí, quiero». Javier se quedó en shock. Beatriz dejó de llorar y me miró con puro odio. «Te arrepentirás de esto, Siseo». Amenaza, sonrió Alejandro. «David, anota eso. Amenazas a una persona mayor. Un punto más para el proceso». Beatriz cerró la boca. «Tenéis 48 horas», continuó Alejandro. 48 horas para buscar un abogado, redactar la escritura de reversión de la donación a favor de Isabel y firmarlo todo ante notario. Si en 48 horas no está hecho, presento la querella criminal. Y cuando la presente, no habrá vuelta atrás. ¿Entendido?». Javier asintió, derrotado. Beatriz se levantó y subió las escaleras, dando pisotones. Oí la puerta de la habitación cerrarse de un portazo. «David, puedes irte. Has reunido material suficiente», dijo Alejandro. Más que suficiente. Don Alejandro David guardó la cámara y se fue. Nos quedamos solo nosotros 3. Yo, Alejandro y Javier. «¿No vas a denunciarme de verdad, verdad, mamá?», preguntó Javier.
con voz casi infantil. Somos familia. ¿Familia? Repetí la palabra. Tenía un sabor amargo. Hijo, la familia cuida, la familia protege, la familia no deja pasar hambre. Me convertiste en una prisionera en mi propia casa. Eso no es familia. Yo no hice nada de eso. Fue Beatriz, fue ella la que... ¡No!, grité. Hasta yo me asusté del volumen de mi voz. No le eches la culpa a ella. Eres un adulto. Tomaste tus propias decisiones. Cuando te supliqué por entrar en la cocina, ¿quién me llamó vieja? Cuando te dije que tenía hambre, ¿quién dijo que debía agradecer las obras? Fuiste tú, no Beatriz, tú. Lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Javier. Lo siento, mamá. Lo siento. No me llena el estómago. Lo siento. No borras 6 meses de humillación. Tienes 48 horas. Aprovéchalas. Le di la espalda y volví al cuartucho. Alejandro me siguió. ¿Te vas a quedar aquí?, me preguntó. ¿Dónde más voy a ir? Ven conmigo. Tengo una habitación de invitados en mi casa. No. Si me voy, cerrarán todo con llave. Dirán que he abandonado la casa. Tengo que quedarme. Alejandro dudó, pero sabía que yo tenía razón. Está bien, pero mandaré a alguien a que te traiga comida. Comida de verdad. Y volveré mañana para comprobar que te están tratando decentemente. Me abrazó de nuevo. Has sido valiente hoy, Isabel. Sé que no ha sido fácil. No lo ha sido, pero era necesario. Alejandro se fue. Cerré la puerta del cuartucho y me senté en la cama. Me temblaban las manos. ¿Había hecho lo correcto o acababa de declararle la guerra a mi propio hijo? Esa noche no pude dormir. Oía voces altas que venían de la casa. Javier y Beatriz discutiendo. Ella gritaba que la culpa era de él por haberme traído a vivir allí. Él gritaba que había sido ella la de la idea de encerrarme en el cuartucho. Se culpaban mutuamente, pero ninguno asumía su propia responsabilidad. De madrugada, alguien llamó a la puerta del cuartucho. Me levanté asustada. Era Javier. Mamá, ¿podemos hablar? Abrí la puerta. Estaba en pijama, con los ojos hinchados. Pasa. Entró y se quedó de pie, incómodo. No sabía que estabas tan mal. ¿No lo sabías, Javier? Me veías todos los días. Veías lo delgada que estaba. Veías el cuartucho donde me encerrasteis. Lo sé. Pero Beatriz decía que exagerabas, que te gustaba hacer drama. ¿Y la creíste a él en vez de confiar en mí? Silencio. Mamá, necesito esta casa. No tenemos dinero para comprar otra. Si la recuperas tendremos que alquilar un sitio. Estaremos apretados con Mateo. Javier, yo compré esta casa sola. Trabajé 25 años cosiendo para pagarla. Tienes 35 años. Trabajas en una buena empresa. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo que yo hice? Trabajar y comprar tu propia casa. Porque ahora es diferente, mamá. Todo está más caro. Para mí también estaba caro. ¿Crees que fue fácil? Yo era costurera, ganaba una miseria, pero no le quité la casa a nadie. Trabajé. Yo trabajo. ¿Trabajas? ¿O crees que te mereces todo hecho porque eres mi hijo? No respondió. Tienes 48 horas, Javier. Devuélveme mi casa o enfréntate a la justicia. La elección es tuya. Salió dando un portazo. Al día siguiente, Alejandro volvió con bolsas de comida. Pan recién hecho, embutido, fruta, leche, comida de verdad. Comí hasta sentirme mal de tanta comida de golpe. Mi estómago se había encogido. ¿Cómo están?, preguntó Alejandro. Callados. Beatriz ni ha salido de la habitación. Javier me evita. Buena señal. Significa que están pensando. Al segundo día, un coche paró frente a la casa. Un hombre de traje se bajó, un abogado. Javier había contratado un abogado. Me puse nerviosa. ¿Y si encontraban un resquicio legal? ¿Y si lograban demostrar que la donación era válida y yo no tenía derecho a reclamarla? El abogado se quedó 2 horas hablando con Javier y Beatriz. Cuando salió, parecía abatido. Alejandro me llamó esa noche. He recibido una llamada de su abogado, un tal doctor Silveira. Quiere negociar. ¿Negociar qué? Quieren que renuncies a la querella criminal a cambio de devolverte la casa. Pero si esa opción ya se la diste tú. Si devuelven la casa, no hay querella. Sí, pero lo quieren por escrito. Un acuerdo, diciendo que no los demandarás en el futuro. Quieren garantías. ¿Y crees que debo aceptar? Depende de lo que tú quieras, Isabel. ¿Quieres recuperar la casa o quieres verlos pagar por lo que hicieron? Lo pensé mucho. Quiero la casa. Quiero recuperar mi vida. Lo demás, lo dejo en manos de Dios. Entonces redactaré el acuerdo.
Mañana lo firmamos todo. Al tercer día, a las 10 de la mañana, estábamos todos en la notaría. Yo, Alejandro, Javier, Beatriz y los abogados de ambas partes. El notario leyó los documentos, la escritura de reversión de la donación, transfiriendo la propiedad de nuevo a mi nombre, y el acuerdo de compromiso, donde yo declaraba que no iniciaría acciones penales siempre y cuando me devolvieran la casa y se marcharan en un plazo de 30 días. ¿Está usted segura, doña Isabel?, me preguntó el notario. ¿Entiende que al firmar esto, la casa vuelve a ser suya y ellos tendrán que marcharse? Miré a Javier. Él miraba al suelo, avergonzado. Beatriz me fulminaba con la mirada. Sí, estoy segura. Firmé. Javier firmó. El notario dio fe. Estaba hecho. La casa volvía a ser mía. Salimos de la notaría. Javier se fue por delante con Beatriz. No me esperaron. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. No lo sé. Vacía. Feliz. Triste. Todo a la vez. Es normal. Has hecho lo correcto. ¿Lo he hecho? Sí. Ahora van a aprender a vivir por sus propios medios. Volví a casa, a mi casa, esa tarde. Entré por la puerta principal. Javier y Beatriz estaban en el salón, rodeados de cajas. Ya estaban empaquetando. No dije nada. Solo fui a la habitación que antes era mía, ahora convertida en el cuarto de Mateo. Mi nieto estaba sentado en la cama jugando a la videoconsola. «Abuela», gritó al verme. «¿Dónde estabas? Te he echado de menos». Aquellas palabras me rompieron. Abracé a mi nieto, llorando. «La abuela también te ha echado mucho de menos, mi amor. Mamá dice que nos vamos a mudar». «¿Por qué?». Miré hacia la puerta. Beatriz estaba allí, observándome. «Porque a veces las personas necesitan tener su propio espacio», dije. Mateo hizo un puchero, pero volvió a su juego. Salí de la habitación. Beatriz me bloqueó el paso. «Espero que estés contenta», dijo. «Venenosa. Has destruido a esta familia». «¿Yo la he destruido?», negué con la cabeza. «Beatriz, os di todo lo que tenía para que vivierais aquí. Lo único que pedí a cambio fue respeto. Ni siquiera eso pudisteis darme. Eres una vieja rencorosa que no acepta que la vida siguió sin ti». «Quizá. Pero soy una vieja rencorosa que tiene su casa de vuelta». La dejé allí, con la rabia ardiendo en sus ojos. Los siguientes 30 días fueron extraños. Javier y Beatriz apenas me dirigían la palabra. Me trataban como a una enemiga. Mateo era el único que aún me buscaba, pero su madre siempre lo apartaba. Volví a dormir en mi dormitorio. Limpié el cuartucho del fondo y lo convertí en un trastero de verdad. Volví a cocinar en mi cocina. Volví a ver la televisión en mi salón. Pero la casa ya no olía igual. Ya no era un hogar. Era un campo de batalla. El último día del plazo, un camión de mudanzas paró delante. Javier y Beatriz lo cargaron todo. Muebles, ropa, utensilios. Se llevaron incluso cosas que eran mías, pero lo dejé pasar. No iba a pelear por platos y sartenes. Cuando estaban terminando, Javier vino a hablar conmigo. «Hemos alquilado un piso en Baracaldo. Es pequeño, pero cabemos los tres». «Qué bien». «Mamá, ¿qué? ¿No vas a preguntar si estamos bien? ¿Si necesitamos ayuda?» Respiré hondo. «Javier, pasé 6 meses encerrada en un cuartucho inmundo, comiendo restos, siendo llamada vieja por mi propio hijo. ¿Me preguntaste tú si estaba bien? ¿Me ofreciste ayuda? No, así que no. No voy a preguntar. Sois adultos. Apañaos». Se puso rojo de rabia. «Eres cruel». «Soy realista. Ahora, si me disculpas, tengo una casa que limpiar». Se fueron esa tarde. Se llevaron a Mateo, que lloraba queriendo quedarse conmigo. Fue difícil ver a mi nieto marcharse, pero era necesario. Cuando el camión desapareció por la esquina, cerré la puerta. Silencio. La casa estaba vacía. Se lo habían llevado casi todo, pero era mía. Por fin, mía de nuevo. Me senté en el suelo del salón vacío y lloré. Lloré todo lo que había contenido durante meses. El dolor, la humillación, la rabia, el alivio, la culpa. Alejandro apareció 1 hora después. «¿Se han ido?» «Se han ido». Se sentó a mi lado en el suelo. «Has hecho lo correcto, hermanita». «Entonces, ¿por qué duele tanto?» «Porque todavía lo quieres. A pesar de todo, sigue siendo tu hijo. Y eso no va a cambiar». Tenía razón. Siempre querría a Javier. Pero querer no significa aceptar el abuso. «¿Y ahora qué?», pregunté. «Ahora empiezas de nuevo. Reconstruyes. Vives». Los primeros meses sola fueron difíciles.
La casa parecía demasiado grande, demasiado vacía. Caminaba por las habitaciones y solo oía el eco de mis pasos. Ya no estaban los ruidos de Mateo jugando, ni la tele encendida en el salón, ni el olor a café por la mañana que hacía Beatriz. Pero tampoco había ya miedo, ni hambre, ni humillación. Limpié la casa de arriba abajo, pinté las paredes que se desconchaban, arreglé la ventana del cuartucho del fondo, aunque ya no viviera allí. Compré muebles nuevos, de segunda mano, en realidad, pero nuevos para mí. Un sofá que encontré en una tienda de beneficencia, una mesita de centro en un rastro. Poco a poco fui llenando la casa de nuevo, pero no era lo mismo. Faltaba vida. 3 meses después de la marcha de Javier, Alejandro apareció con una propuesta. Isabel, ¿has pensado en alquilar las habitaciones? ¿Alquilar? ¿A quién? A estudiantes. La universidad está cerca de aquí. Hay mucha gente buscando un sitio donde vivir. Tienes 3 habitaciones vacías. Podrías alquilar 2, quedarte una para ti y además sacarte un dinero extra. La idea me asustó al principio. Extraños en mi casa después de todo lo que había pasado. Pero la pensión era corta. Las facturas apretaban y la soledad me estaba matando poco a poco. Está bien, vamos a intentarlo. Alejandro me ayudó a poner los anuncios. En 2 semanas aparecieron 3 candidatos. El primero era un chico de 20 años, estudiante de ingeniería, educado, tímido. Dijo que buscaba un lugar tranquilo para estudiar. La segunda era una chica de 19, estudiante de enfermería. Contó que vivía lejos y el trayecto a la universidad se le estaba haciendo imposible. El tercero era un señor de 65 años, profesor jubilado que daba clases particulares. Acababa de separarse y necesitaba un lugar temporal. Acepté a los 3. Al principio fue extraño, despertarme y oír pasos que no eran los míos. Ver a gente en la cocina haciéndose el café, compartir el baño, el salón, el frigorífico, pero poco a poco me fui acostumbrando. Y más que eso, empezó a gustarme. Pablo, el estudiante de ingeniería, era callado pero amable. Siempre me saludaba, me preguntaba si necesitaba algo. Descubrí que había perdido a su abuela hacía 1 año, y la echaba de menos. Empecé a prepararle el almuerzo. Al principio lo rechazaba, pero luego aceptó. Sofía, la estudiante de enfermería, era una parlanchina. Hablaba por los codos sobre los pacientes del hospital donde hacía las prácticas. Me enseñó a tomar la atención. Me dio consejos de salud. Nos hicimos amigas. Y el profesor Vargas, el jubilado, convirtió la casa en un centro cultural. Daba clases de literatura en el salón. Traía alumnos para tertulias. La casa volvió a tener vida, risas, movimiento. 6 meses después, estaba irreconocible. Había recuperado el peso. Volvía a sonreír. La casa estaba llena de nuevo, pero esta vez con gente que me respetaba, que me valoraba. Fue en esa época cuando Javier reapareció. Era un sábado por la tarde. Estaba en el jardín regando las plantas cuando oí el timbre. Fui a abrir. Javier estaba en la puerta, solo. Parecía cansado, más viejo. Hola, mamá. Javier, qué sorpresa. ¿Puedo pasar? Dudé, pero era mi hijo. Abrí la puerta. Entró y miró a su alrededor. La casa estaba diferente. Tenía muebles nuevos, cuadros en las paredes, flores en los jarrones. No parecía la casa que él había dejado. ¿Has redecorado? Sí. Necesitaba cambios. Está bonito. Gracias. Nos quedamos en un silencio incómodo. ¿A qué has venido, Javier? Respiró hondo. He venido a pedirte disculpas. No me lo esperaba. ¿Disculpas? Sí. Por lo que hice. Por todo. Estaba equivocado, mamá. Muy equivocado. Me senté en el sofá. Le hice una seña para que se sentara también. Se sentó en el borde, nervioso. ¿Qué ha pasado? Pregunté. Todo se ha derrumbado. Beatriz me ha dejado. No me sorprendió. ¿Cuándo? Hace 2 meses. Dijo que no aguantaba más viviendo en un piso pequeño, que yo era un fracasado por haber perdido la casa. Cogió a Mateo y se fue a vivir con sus padres. Lo siento. No tienes que sentirlo. Tenías razón sobre ella. Solo estaba conmigo por la casa, por la comodidad. Cuando perdimos eso, me dejó. ¿Y Mateo? Lo veo 1 vez por semana. No me deja llevarlo al piso. Dice que es demasiado pequeño, que no hay espacio. Sentí lástima por mi hijo. Pero era la consecuencia de sus elecciones. ¿Por qué has venido aquí, Javier? ¿Quieres la casa de vuelta? No dijo rápido. No, mamá. He venido a pedirte perdón de verdad, sin ningún interés. Solo, necesito que sepas que me arrepiento cada día.
Me arrepiento. ¿De qué exactamente?, pregunté. Necesitaba oírlo. De todo. De haberte engañado para que firmaras los papeles. De encerrarte en ese cuartucho. De dejarte pasar hambre. De llamarte vieja. De elegir a Beatriz en vez de a ti. Fui un monstruo, mamá. Y ahora lo estoy pagando. Las lágrimas rodaban por su rostro. No eran lágrimas manipuladoras. Eran lágrimas de arrepentimiento verdadero. Lo estás pagando, Javier, pero no porque yo te haya maldecido. Lo estás pagando porque las elecciones tienen consecuencias. Elegiste la codicia, el egoísmo, la crueldad, y has cosechado exactamente lo que sembraste. Lo sé, y no te estoy pidiendo que me perdones. Solo quería que supieras que me arrepiento. En ese momento, Pablo bajó las escaleras. Se detuvo al ver a Javier. Disculpe, doña Isabel, no sabía que tenía visita. No te preocupes, Pablo. Este es mi hijo, Javier. Javier, este es Pablo. Alquila una de las habitaciones. Javier miró a Pablo, luego a mí, confundido. ¿Estás alquilando las habitaciones? Sí, Pablo, Sofía y el profesor Vargas viven aquí ahora. ¿Pero por qué? Porque la casa estaba vacía y yo estaba sola. Ahora tengo compañía y además me saco un dinero extra. Pablo asintió, incómodo, y se fue a la cocina. Has sustituido a tu familia por extraños, dijo Javier, dolido. No, Javier, tú destruiste a la familia. Yo he construido una nueva. No son de tu sangre. La sangre no significa nada cuando esa sangre te apuñala por la espalda. Pablo me ha tratado con más respeto en 6 meses que tú en los últimos 3 años. Bajó la cabeza. Tienes razón. Nos quedamos en silencio de nuevo. ¿Puedo venir a visitarte a veces?, preguntó. No para vivir aquí, no para pedir nada, solo para intentar reconstruir lo que destruí. Lo pensé mucho. Puedes, pero con condiciones. ¿Cuáles? Me tratarás con respeto, siempre, no importa si estamos solos o delante de otras personas. No volverás a llamarme vieja, no volverás a humillarme, no volverás a levantarme la voz. Si lo haces una sola vez, será la última vez que me veas. ¿Entendido? Entendido. Y otra cosa, no vengas aquí a hablar mal de mis inquilinos. Son bienvenidos en esta casa. Si a ti no te gusta, es tu problema. De acuerdo, mamá. Acepto tus condiciones. Entonces puedes venir, pero avisa antes. No aparezcas por sorpresa. Avisaré. Se levantó para irse. En la puerta se giró. Mamá. ¿Sí? Gracias por darme una oportunidad. No te estoy dando nada gratis, Javier. Las oportunidades se ganan. Demuéstrame que te la mereces. Se fue. Me quedé sentada en el sofá, procesando la visita. Parte de mí quería creer que de verdad había cambiado. Pero otra parte, la que pasó hambre en aquel cuartucho, no se fiaba. El tiempo lo diría. Javier empezó a visitarme una vez por semana. Al principio, yo estaba tensa, esperando que revelara su verdadero motivo, que me pidiera dinero prestado, que intentara volver a la casa. Pero no hacía nada de eso. Llegaba, se tomaba un café conmigo, me ayudaba con alguna cosa a cambiar una bombilla, arreglar un grifo, y se iba. Hablábamos poco. El silencio entre nosotros aún era pesado, lleno de cosas no dichas. Un día, 3 meses después de la primera visita, llegó con Mateo. El corazón casi me dio un vuelco al ver a mi nieto. El niño había crecido. Estaba más alto, más delgado. ¡Abuela!, gritó y corrió a abrazarme. Abracé a ese niño con tanta fuerza que casi lo estrujo. Lloré, no pude contenerme. Te he echado tanto de menos, abuela, dijo Mateo. Hicieron a ti, mi amor. Tanto. Javier se quedó en la puerta, observando. ¿Te ha dejado Beatriz que venga? No exactamente. Es mi fin de semana con él. No sabe que lo he traído aquí. Javier, lo sé, mamá. Pero no paraba de pedirme verte. No pude negárselo. Mateo pasó toda la tarde conmigo. Jugamos en el jardín. Le preparé su pastel favorito. Conoció a Pablo, Sofía y al profesor Vargas. Quedó fascinado con el profesor, que sabía un montón de historias. Cuando llegó la hora de irse, Mateo lloró. Quiero quedarme con la abuela. No puedes, hijo. Tienes que volver a casa. Pero aquí es más guay. Hay más espacio. Hay jardín. Hay gente simpática. Javier me miró. Vi el dolor en sus ojos, el dolor de saber que había perdido eso, que lo había cambiado todo por orgullo y codicia. Después de que se fueran, Sofía vino a hablar conmigo. Doña Isabel, ¿ese era su hijo? Era. Es. Parecía triste. Está pagando por los errores que cometió.
¿No siente pena por él? Pensé antes de responder. La siento. Es mi hijo. Siempre sentiré pena cuando sufra. Pero sentir pena no significa aceptar el abuso. Eso lo aprendí demasiado tarde. Sofía asintió. Es usted fuerte. No soy fuerte. Solo estoy cansada de ser débil. Las visitas continuaron. Javier venía todas las semanas, a veces con Mateo, a veces solo. Poco a poco empezamos a conversar más. Me contaba cosas de su trabajo, de las dificultades de vivir solo, de la batalla judicial por la custodia de Mateo. Yo escuchaba. No le ofrecía soluciones, no le daba dinero, no le resolvía los problemas, solo escuchaba. Un día, 6 meses después de la primera visita, Javier llegó diferente. Había algo en su mirada. Mamá, tengo que contarte una cosa. Te escucho. He empezado a ir a terapia. Me sorprendí. ¿Terapia? Sí, a un psicólogo. Hace 2 meses. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que tenía un problema. La terapeuta me ayudó a ver que reproduje el comportamiento de mi padre, mi exmarido, el hombre que nos abandonó. ¿Cómo? Él te menospreciaba, ¿recuerdas? Te ninguneaba. Decía que no eras lo suficientemente buena. Y tú aguantabas. Siempre aguantaste porque me querías a mí y no querías privarme de un padre. Yo crecí viendo eso. Crecí pensando que era normal tratar así a las mujeres, Javier. Y cuando Beatriz empezó a tratarte mal a ti, yo no vi el problema. Porque en el fondo creía que así era como se trataba a las madres, a las esposas, con falta de respeto. Y cuando te llamé vieja, cuando te encerré en ese cuartucho, estaba siendo mi padre, el hombre al que siempre dije que odiaba. Lloró mucho. Me senté a su lado en el sofá. Puse mi mano sobre la suya. Javier, reconocer eso es el primer paso. Pero reconocerlo no es suficiente. Tienes que cambiar de verdad. Lo sé, lo estoy intentando. La terapeuta me está ayudando. Pero es difícil, mamá. Es muy difícil de construir 35 años de comportamiento erróneo. Creo que puedes conseguirlo. Me miró, sorprendido. ¿Lo crees? Lo creo. Porque estás aquí. Porque has buscado ayuda. Porque has reconocido tu error. Tu padre nunca hizo eso. Murió creyendo que tenía razón. Tú eres mejor que él. Javier me abrazó. Un abrazo de verdad. No aquellos abrazos mecánicos de antes. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Nunca me rendí contigo, hijo. Solo establecí límites. Hay una diferencia. Desde ese día, algo cambió entre nosotros. Las visitas se volvieron más ligeras. Javier empezó a ayudarme más en la casa. Pintó la valla del jardín. Arregló la cancela que se estaba cayendo. Cambió las tejas rotas. No pedía nada a cambio. Lo hacía porque quería. Pablo me comentó un día. Su hijo está diferente, doña Isabel. Sí, está más humano. Tenía razón. Javier se estaba volviendo humano de nuevo. La terapia estaba funcionando. 1 año después de nuestra reconciliación, apareció con una noticia. Mamá, he conseguido la custodia compartida de Mateo. Qué bien, hijo, pero hay un problema. El piso donde vivo es muy pequeño, no tiene una habitación separada para él. La jueza me exige que tenga un espacio adecuado, si no, perderé la custodia. El corazón se me encogió. Sabía lo que venía a continuación. ¿Cuánto cuesta un piso más grande? No tengo dinero para alquilar uno más grande. Estoy pagando la pensión, la terapia, las facturas, no me sobra nada. Me quedé en silencio. No he venido a pedirte vivir aquí de nuevo, dijo rápidamente. Sé que no puedo, pero ¿crees que podrías alquilarme la tercera habitación a mí y a Mateo? Para los fines de semana que esté conmigo. Yo pagaría el alquiler, como cualquier otro inquilino. Por favor, mamá, no es por mí, es por Mateo. Le encanta esta casa, le encanta el jardín, sería feliz aquí, y te juro que respetaré todas tus reglas. Te trataré como una inquilina trata a su casera. Con respeto. Lo pensé mucho. ¿Quieres alquilar la habitación? Sí, pero solo los fines de semana. Y pagando. ¿Cuánto puedes pagar? Lo que te parezca justo. El profesor Vargas paga 400 euros. Ese es el precio. Hecho. Y hay reglas. ¿Cuáles? No entras en las habitaciones de los otros inquilinos. No tocas las cosas de la casa sin permiso. Respetas los horarios. Silencio después de las 10 de la noche. Y nunca, nunca, me faltas al respeto. Si lo haces, te echo a la calle el mismo día. Acepto todas las reglas. Entonces, tenemos un trato. Javier y Mateo se mudaron el fin de semana siguiente, solo con lo esencial. Una cama, ropa,
Los juguetes de Mateo. Fue extraño al principio, mi hijo como inquilino. Pero funcionó. Javier respetaba las reglas, no hacía ruido, limpiaba su habitación, fregaba sus propios platos, me trataba con educación. Y Mateo trajo alegría a la casa. Pablo jugaba con él en el jardín. Sofía le ayudaba con los deberes. El profesor Vargas le contaba cuentos antes de dormir. Aquella casa que había sido un campo de batalla se convirtió de nuevo en un hogar. Pero un hogar diferente. Un hogar construido sobre el respeto, no sobre la sangre. 2 años pasaron así. Javier continuaba en terapia. Seguía mejorando. Consiguió un ascenso en el trabajo. Empezó a salir con alguien de nuevo. Una mujer sencilla, profesora, que me trataba con cariño. Un domingo por la mañana, estaba en el jardín cuando Javier se acercó. Mamá, ¿puedo decirte una cosa? Claro, te quiero. Y lo siento. Por todo. Miré a mi hijo. Ya no era aquel hombre arrogante que me llamó vieja. Era alguien nuevo, alguien mejor. Yo también te quiero, hijo, y te perdono. Me abrazó. Un abrazo de verdad. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando me lo merecía. Las madres nunca se rinden, Javier, pero tampoco aceptan el abuso. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Nos quedamos allí abrazados en el jardín, con la casa a nuestras espaldas, llena de vida, de risas, de amor. Había costado años, había dolido, había costado lágrimas, humillación, hambre, pero había valido la pena. La vida continuó así 1 año más. La rutina de la casa era tranquila. Me levantaba temprano, hacía café para quien quisiera. Pablo siempre bajaba el primero. Estudiaba en la mesa de la cocina mientras comía pan con mantequilla. Sofía llegaba tarde de las guardias, pero siempre me dejaba una nota agradeciéndome la comida que le guardaba. El profesor Vargas daba sus clases en el salón 3 veces por semana, llenando la casa de debates sobre poesía y filosofía. Y los fines de semana, Javier llegaba con Mateo. Mi nieto tenía ahora 10 años. Estaba aprendiendo a montar en bici en el jardín. Javier le enseñaba, corriendo detrás de él con paciencia. Yo observaba desde el porche. Veía a mi hijo ser el padre que nunca tuvo. Lo veía ser el hombre que siempre quise que fuera. Pero la paz nunca dura para siempre. Un jueves por la noche, sonó el timbre. Era tarde, casi las 10. Me extrañó. Fui a abrir. Beatriz estaba en la puerta. Me llevé un susto. Hacía más de 2 años que no la veía. Estaba diferente, más delgada, con ojeras profundas, el pelo descuidado. Nada de aquella mujer impecable que un día vivió en mi casa. Beatriz, ¿qué quieres? Necesito hablar contigo, Isabel. ¿A estas horas? Por favor. Es importante. La dejé entrar, pero no le ofrecí café, no le ofrecí un asiento cómodo. Se sentó en el borde del sofá, nerviosa. ¿Y bien? Pregunté, quedándome de pie. He venido a pedirte disculpas. Casi me río. ¿Disculpas? ¿Después de todo lo que hiciste? Sé que fui horrible contigo. Sé que manipulé a Javier, que te traté como basura. Pero estaba equivocada, muy equivocada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este cambio de opinión ahora? Bajó la cabeza. Mi madre ha enfermado. Alzheimer. Está viviendo conmigo porque mi padre murió el año pasado. Y ella me trata como yo te trataba a ti, como un estorbo, como alguien que molesta. Karma. La palabra me vino a la mente, pero no la dije en voz alta. ¿Y qué quieres de mí? ¿Quieres que te diga que todo está bien? ¿Que te perdono? No, no merezco tu perdón. Solo quería que supieras que lo he entendido. He entendido lo que te hice, y me arrepiento. Me quedé en silencio. ¿Algo más? Sí. Yo he perdido el trabajo. Tengo dificultades económicas. El piso donde vivo es muy caro. He pensado en volver aquí. Así que era eso. No era arrepentimiento, era interés. ¿Volver aquí? ¿Te has vuelto loca? No para vivir gratis, pagando un alquiler, como Javier. Solo necesito un sitio más barato. No. Isabel, por favor. He dicho que no. Tuviste tu oportunidad. Viviste aquí. Lo tuviste todo y me trataste como a un trapo. Ahora quieres volver porque lo necesitas. Las cosas no funcionan así. Pero Javier vive aquí. Javier lleva 2 años en terapia. Javier ha reconocido sus errores. Ha pedido disculpas de verdad. Ha trabajado para cambiar. Tú solo estás aquí porque lo necesitas. Cuando tu vida mejore, volverás a olvidarte de mí. Beatriz empezó a llorar. No tengo a dónde ir. Mi madre se está comiendo todo mi dinero con medicinas y cuidadores. Y yo pasé hambre en ese cuartucho inmundo en el que me encerraste. ¿Te acuerdas?
¿Recuerdas cuando me llamaste criada delante de mi hermano? ¿Cuando dijiste que debía agradecer las obras? No respondió. Sal de mi casa, Beatriz, y no vuelvas. Isabel, fuera. Salió corriendo, llorando. Cerré la puerta con el pestillo y me apoyé en ella, temblando. Sofía había bajado las escaleras. Doña Isabel, ¿está todo bien? Sí. Era solo un fantasma del pasado. ¿Quiere hablar? No. Quiero olvidar. Pero no podía olvidar. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en Beatriz, en su cara de desesperación. ¿Había sido demasiado cruel? ¿Debería haberle dado una oportunidad? Al día siguiente, le conté a Javier lo que había pasado. ¿Vino Beatriz aquí? Sí. A pedirme alquilar una habitación. ¿Y le dijiste que no? Sí. ¿Hice mal? Javier lo pensó. No, mamá. Hiciste lo correcto. Beatriz solo está desesperada. Cuando las cosas le vayan mejor, volverá a ser esa persona horrible. La conozco mejor que nadie. Pero dijo que está cuidando de su madre enferma. Y lo está. Pero no porque quiera a su madre, sino porque no tiene otra opción. En cuanto vuelva a tener dinero, la meterá en una residencia y se olvidará de que existe. ¿Cómo lo sabes? Porque es exactamente lo que quería hacer contigo. ¿Recuerdas? Ella tuvo la idea. Yo solo la seguí. Tenía razón. Lo había olvidado. Fue Beatriz quien sugirió la residencia, quien investigó, quien lo planeó todo. No sientas pena por ella, mamá. Está cosechando lo que sembró, igual que yo. La diferencia es que yo lo reconocí y cambié. Ella solo quiere un atajo. Tienes razón. Y otra cosa. Si la dejas vivir aquí, yo me voy. No puedo estar cerca de ella, no después de todo. No tienes que preocuparte. Ya he dicho que no va a vivir aquí. Javier me abrazó. Gracias por ser fuerte, mamá. Pero la visita de Beatriz me había afectado. Me quedé pensando en el perdón, en las segundas oportunidades, en hasta dónde llega la compasión. Hablé con el profesor Vargas sobre ello. Profesor, ¿cómo sabe uno cuándo perdonar y cuándo mantener las distancias? Se rascó la barba canosa, pensativo. Doña Isabel, perdonar no significa aceptar a la persona de vuelta en tu vida. Perdonar significa liberarse de la rabia, del resentimiento. Puedes perdonar a alguien y aún así mantener unos límites saludables. Entonces, ¿puedo perdonar a Beatriz sin dejarla vivir aquí? Claro, el perdón es para tu bien, no para el de ella. Si dejarla vivir aquí te va a hacer daño, te va a traer malos recuerdos, te va a poner en un riesgo emocional, entonces no la dejes. Así de simple. Tenía sentido. Y si de verdad ha cambiado, si ha aprendido, como Javier, el tiempo lo demostrará. Javier te ha demostrado con acciones durante 2 años que ha cambiado. Beatriz ha aparecido una vez pidiendo un favor. ¿Ves la diferencia? La vi. Esa noche escribí una carta a Beatriz. No la envié. Solo la escribí para organizar mis pensamientos. Beatriz, te perdono por lo que me hiciste. Te perdono porque guardar rencor me está haciendo daño a mí. No porque te lo merezcas. Pero perdonar no significa olvidar. No significa aceptarte de vuelta en mi vida. Me causaste demasiado dolor y he aprendido que necesito protegerme a mí primero. Espero que encuentres tu camino, pero lejos de mí. Rompí la carta después. No necesitaba enviarla. Era solo para mí. 2 semanas después, Alejandro apareció con noticias. Isabel, Beatriz te ha puesto una demanda. ¿Una demanda? ¿De qué? Alega que le debes la mitad del valor de las mejoras que ella y Javier hicieron en la casa cuando vivían aquí. ¿Qué mejoras? No hicieron nada. Dice que reformaron la cocina, pintaron la casa, cambiaron los suelos y que, como lo pagaron ellos, debes restituírselo. Me enfadé, mucho. Eso es ridículo. Nunca reformaron nada. Y aunque lo hubieran hecho, vivieron aquí gratis durante años. Lo sé, y el juez también lo sabrá. Pero tendrás que defenderte, tener pruebas de que no hubo mejoras, o que, si las hubo, ya quedaron compensadas por la vivienda gratuita. Tengo pruebas. Tengo las fotos que hiciste tú cuando viniste a visitarme por primera vez. Demuestran que la casa estaba hecha un asco, no reformada. Perfecto. Usaré eso. El juicio duró 6 meses. Beatriz lo intentó todo. Presentó facturas falsas. Consiguió testigos que mintieron. Pero Alejandro era bueno, muy bueno. Al final, el juez desestimó su demanda y además la condenó a pagar las costas del proceso y los honorarios del abogado. Beatriz desapareció después de eso. Supe por terceros que se había mudado a otra ciudad a vivir con una hermana. Buena suerte para la hermana. Los años pasaron. Mateo creció, se convirtió en un adolescente educado,
responsable. Ayudaba con las tareas de la casa, sin quejarse. Trataba a todos los inquilinos con respeto. Era todo lo que Javier no había sido a su edad. Pablo se licenció en ingeniería y consiguió un trabajo en Madrid. El día que se fue, lloró al abrazarme. «Ha sido usted como una madre para mí, doña Isabel. Y tú como un nieto, Pablo. Ven a visitarnos, ¿eh?» Y venía. Todas las Navidades volvía. Traía regalos. Sofía también se licenció. Se convirtió en enfermera en un hospital privado. Siguió viviendo en la casa porque le gustaba. «Aquí está mi familia», decía. El profesor Vargas falleció a los 73 años, un infarto fulminante. Estaba dando clase cuando se desplomó. Fui al entierro. Lloré como si fuera un familiar. Su habitación se quedó vacía unos meses. No conseguía alquilarla. Echaba de menos las tertulias literarias, el olor a café fuerte que preparaba. Hasta que apareció Carmen. Carmen tenía 70 años, era viuda, también profesora jubilada. Buscaba un lugar tranquilo donde pasar sus últimos años. Le gustó la casa al instante. «Aquí hay vida», dijo. Vida de verdad. Se convirtió en mi mejor amiga. Las dos viejecitas, tomando té en el porche, hablando de la vida, de los errores, de los aciertos. Fue a Carmen a quien se lo conté todo, la historia completa, lo que Javier y Beatriz hicieron, cómo me encerré en el cuartucho, cómo casi me muero de hambre, cómo recuperé mi casa y mi dignidad. «¿Eres una guerrera?», Isabel me dijo. «No lo soy. Solo soy demasiado terca para morirme». Él la se rió. «Terca, guerrera, da igual. Lo importante es que ganaste». «¿Gané? ¿De verdad gané?» Miraba mi vida a los 75 años. Tenía una casa llena de gente que me quería. Tenía a mi hijo, que se había convertido en un hombre decente. Tenía a mi nieto, que era mi alegría. Tenía inquilinos que eran mi familia, pero aún dolía. Aún tenía cicatrices. A veces me despertaba en mitad de la noche con el olor a moho en la nariz. Soñaba que estaba de vuelta en ese cuartucho, oyendo la risa de Beatriz, la voz de Javier llamándome vieja. Carmen se daba cuenta cuando tenía esos días malos. ¿Pesadillas otra vez? Sí. He soñado que me encerraban y tiraban la llave. Pero no la tiraron, lo recordaba. En uno de esos días malos, Javier notó que estaba demasiado callada. «Mamá, ¿qué te pasa?» «Nada». «Mamá, te conozco. ¿Qué pasa?» Suspiré. A veces me pregunto si hice lo correcto. «¿Cómo?» «Dejándote volver. Dándote una segunda oportunidad. ¿Y si vuelves a ser esa persona?» Javier me cogió la mano. «No lo haré, mamá. Te prometo que no lo haré. Y si por casualidad vuelvo a hacerlo, si te falto al respeto una sola vez, me echas. Me echas de aquí y nunca más miras atrás. ¿Lo dices de verdad?» «De verdad, porque he aprendido. He aprendido que los privilegios se ganan, no se exigen, y que el amor de una madre, aunque sea infinito, necesita tener límites. Tú me enseñaste eso». Aquellas palabras me calmaron. 2 años después, Javier apareció con una noticia. «Mamá, Lucía y yo nos vamos a casar». Lucía era su novia, la profesora. Me caía bien, me trataba bien, sin interés, solo porque yo era importante para Javier. «Qué bien, hijo. Me alegro por ti». «Y hay más. Estábamos pensando, nos gustaría celebrar la fiesta aquí, en el jardín. Si nos dejas». Miré el jardín, el mismo jardín donde Mateo corría de niño gritando: «Nuestra casa, mamá». El mismo jardín donde me escondí tantas veces con miedo a que me vieran. «Claro que podéis celebrarla aquí. ¿Estás segura?» «Sí. Esta casa está hecha para celebraciones. Ya ha tenido demasiado dolor. Es hora de que tenga alegría». La boda fue sencilla, pero preciosa. Lucía llevaba un vestido blanco discreto. Javier, un traje alquilado. Mateo fue el padrino. Sofía y Carmen ayudaron con la decoración. Pablo vino desde Madrid especialmente para la fiesta. Durante la ceremonia, cuando el cura preguntó si alguien se oponía, todos se rieron, porque era obvio que no. Pero yo pensé, hace 5 años, yo me habría opuesto. Hace 5 años, no me habría fiado de mi propio hijo para hacer promesas de amor, porque había roto todas las que me hizo a mí. Después de la ceremonia, Javier hizo un discurso. Quería dar las gracias a algunas personas importantes. A Lucía, por aceptarme con todos mis defectos y mi pasado. A Mateo, por perdonarme por ser un padre ausente cuando más me necesitaba. Y sobre todo, a mi madre me miró. «Mamá, hay cosas que no se pueden reparar. Hay heridas que no cicatrizan del todo. Lo sé.
Sé que te hice daño de una forma que nunca sanará, pero gracias. Gracias por no rendirte conmigo cuando yo me había rendido conmigo mismo. Gracias por establecer límites cuando más los necesitaba. Y gracias por enseñarme que el amor de verdad no consiste en aceptarlo todo, sino en exigir respeto. Toda la fiesta aplaudió. Yo lloré. Lucía se acercó después. Doña Isabel, ¿puedo llamarla mamá? Claro. Gracias por haber criado a un hombre bueno. Sé que no siempre fue así, pero lo es ahora. Y es gracias a usted. No es gracias a mí, es gracias a él. Él eligió cambiar, pero fue usted quien no le dejó rendirse. Quizá tenía razón. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en el porche con Carmen. Ha sido una boda bonita, dijo. Sí. ¿Estás feliz? Lo pensé. Sí. Pero es una felicidad extraña, mezclada con miedo. ¿Miedo de qué? De que todo se derrumbe de nuevo. De que Javier vuelva a ser ese monstruo. De que tenga que echarlo otra vez. ¿Y si eso pasa? ¿Qué harás? ¿Echarlo otra vez? Sin dudarlo. Entonces no tienes nada que temer. Sabes lo que tienes que hacer si las cosas se tuercen. Y mientras no se tuerzan, disfruta. Carmen era sabia. Disfruté. Cada día, cada desayuno con mis inquilinos, cada fin de semana con Mateo, cada visita de Javier y Lucía. Disfruté, porque aprendí que la vida puede cambiar deprisa, puede desmoronarse con una firma, puede renacer con una actitud, y a pesar de todas las cicatrices, de todas las pesadillas, de todo el miedo, era feliz. Porque esa casa era mía de verdad, legal y emocionalmente, y nadie más iba a quitármelo. Hoy tengo 80 años. Mi pelo es completamente blanco. Mis manos tiemblan un poco cuando sostengo la taza de café, y mis piernas no me llevan tan rápido como antes. Pero estoy viva, y más que eso, estoy en paz. Esta mañana me he levantado temprano, como siempre. He preparado café para mí y para Carmen, que ahora tiene 76 años y se mueve aún más despacio que yo. Sofía se mudó el año pasado, se casó con un médico y se compraron una casa. Pero viene a visitarme todos los domingos. En su lugar vive ahora Camila, una chica de 21 años que estudia veterinaria. Tímida, educada, me recuerda a Pablo. Javier sigue viniendo los fines de semana con Mateo. Mi nieto tiene ahora 16 años, alto, fuerte, guapo. Está pensando en estudiar medicina. Quiere ayudar a la gente. ¿Por qué medicina? Le pregunté una vez. Porque la abuela Isabel me enseñó que ayudar a los demás es lo que hace que la vida merezca la pena. Me quedé sin palabras. Lucía está embarazada. Va a ser una niña. Van a ponerle mi nombre, Isabel. Quiero que mi hija sea fuerte como usted, me dijo Lucía. Yo no soy fuerte, solo soy una superviviente. Es lo mismo, suegra. Quizá lo sea. Ayer, revolviendo papeles viejos, encontré la escritura de donación, la que firmé hace 15 años, cuando le entregué la casa a Javier sin saber el infierno que vendría después. Miré aquella firma temblorosa. Era la firma de una mujer ingenua, de una madre que confiaba ciegamente, de alguien que creía que el amor consistía en un sacrificio sin límites. Rompí el papel, ya no lo necesito. La casa está a mi nombre de nuevo, legal, registrado, protegido. Pero más importante que eso, está a mi nombre emocionalmente. Esta casa tiene mi energía, mi historia, mis cicatrices y mis victorias. Alejandro me ha llamado esta mañana. Mi hermano tiene 85 años. Está jubilado desde hace 5, pero sigue afilado como una navaja. Isabel, ¿has firmado el testamento que te preparé? Todavía no. Fírmalo. Es importante. El testamento es diferente al de hace 15 años. Este tiene cláusulas claras. La casa será para Javier, sí, pero con condiciones. Si la vende en los primeros 10 años tras mi muerte, el dinero irá a organizaciones benéficas. Si vuelve a vivir en ella, tiene que mantener al menos 2 habitaciones alquiladas a personas con bajos ingresos o estudiantes. Si maltrata a cualquier persona mayor de la familia, pierde automáticamente la herencia. Está siendo demasiado dura con él, me dijo Alejandro cuando le expuse estas exigencias. No, estoy siendo realista. La gente puede cambiar, pero también puede volver a ser lo que era. Quiero garantías. ¿Aceptará esas condiciones? Ya las ha aceptado. Hablamos de ello. Incluso sugirió algunas cláusulas. Era verdad. Cuando le mostré el borrador del testamento a Javier, lo leyó todo y dijo: «Mamá, añade una cosa más». ¿El qué? Que si en algún momento vuelvo a convertirme en una persona horrible,
Tienes derecho a cambiar el testamento y quitármelo todo. Aunque tengas ya 100 años, estés con Alzheimer o en coma. Si alguien se da cuenta de que estoy volviendo a ser ese monstruo, que pueda cambiarlo. Javier, añádelo, mamá, porque no confío en mí mismo al 100%. La terapia me ha ayudado mucho, pero sé que la maldad está ahí, dormida. Y si se despierta, no me merezco nada. Lo añadí al testamento. Hoy por la tarde, me he sentado en el porche, el mismo lugar donde Carmen y yo tomábamos el té. Ella murió hace 6 meses, una infección generalizada, rápido, sin sufrimiento, como ella quería. Eco de menos nuestras conversaciones, pero la vida sigue. Camila está estudiando en el salón. Oigo el ruido de las páginas al pasar. Javier está cortando el césped del jardín. Mateo le ayuda, riéndose de algo que le ha dicho su padre. Lucía está en la cocina haciendo un bizcocho. El olor a chocolate inunda la casa. Esta casa, mi casa. Pienso en todo lo que he pasado, el cuartucho inmundo, el hambre, la humillación, la desesperación. Pienso en cómo quise rendirme tantas veces, en cómo lloré noches enteras creyendo que nunca más sería feliz. Pero miro a mi alrededor, ahora. Veo la felicidad. No es perfecta, no está libre de cicatrices, pero es real, y ha valido la pena. Cada lágrima, cada dolor, cada momento de soledad, ha valido la pena para llegar hasta aquí, para estar sentada en mi porche, en mi casa, rodeada de gente que me quiere y me respeta. El sol se está poniendo. El cielo está anaranjado, precioso. Mateo viene corriendo. Abuela, la cena está lista, ven. Ya voy, mi amor. Me levanto despacio. Me duelen las piernas, pero aguanto. Entro en la casa. La mesa está puesta. Platos, cubiertos, vasos para mí, para Javier, para Lucía, para Mateo, para Camila. Una familia, no de sangre, de elección. Nos sentamos. Javier reza una oración. Da gracias por la comida, por la familia, por la casa. Da gracias por mí. Miro a mi hijo. Veo al hombre en el que se ha convertido y lo perdono por completo. No porque se lo merezca, sino porque yo merezco la paz. Comemos, hablamos, reímos. Y en ese momento, en esa casa que casi perdí, rodeada de personas que casi me destruyen pero que se reconstruyeron, soy completamente feliz. La venganza no fue meter a Javier en la cárcel. No fue quitárselo todo. No fue hacerlo sufrir. La venganza fue sobrevivir. Fue recuperar mi dignidad. Fue establecer límites. Fue vivir bien. Porque al final, vivir bien es la mejor venganza. Y yo he vivido, vivo, y seguiré viviendo hasta mi último aliento en esta casa, rodeada de amor y respeto. Porque gané. No gané porque destruí a mi enemigo. Gané porque me reconstruí a mí misma. Y eso, nadie podrá quitármelo nunca más. Ahora, si te ha gustado esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te ha dejado con la boca abierta. Ah, y no te olvides de hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.